Hay quienes, uno a veces lee algunos autores que plantean algo como lo que vos estás planteando y además le agregan algo que por ahí duele a un sector de la sociedad pensarlo, que es que no solamente lo ideológico, sino también en algún aspecto los estratos de la sociedad. Es decir, que hay un sector de clase media que cuando vio que en los últimos años del kirchnerismo había sectores de ingresos más bajos, que lograban tener comportamientos de consumo muy parecidos a los de la clase media, es decir, que vos podías renovar un electrodoméstico. Siempre me acuerdo que cuando uno lee sociología, muchas veces se encontraba con que había familias de sectores de ingresos muy bajos que, claro, cuando empezaban a tener una mejora económica, por ejemplo, y se les rompía un lavarropas, bueno, no tenían el comportamiento de ir a renovarlo, es decir, no estaban acostumbrados a que cuando se te rompe algo tenés que ir y comprar uno nuevo, digamos, no puede porque lo tenían por primera vez. Claro. Entonces digo, para tomar una dimensión de muchas veces de lo que estamos hablando. Y lo que se plantea, lo que plantean muchos autores es que hubo un rechazo por parte de un sector de la clase media cuando vio que los sectores de ingresos más bajos prácticamente empezaban a tomar los mismos patrones de consumo que sectores que se suponía que tenían ingresos más altos. Y que ese rechazo, bueno, se manifestó de alguna manera también en un rechazo hacia el kirchnerismo. Bueno, exactamente, porque el kirchnerismo es el que vehiculiza ese tipo de aspiraciones. Siempre tiendo a contar una cosa que me contó el plástico Daniel Santoro, nada que ver con el periodista de Clarín. Sí. Un gran plástico cuya obra está centrada en la iconografía peronista. Y contaba la anécdota de que una gran figura de la caridad internacional, de la asistencia, era la esposa del príncipe de Holanda y quiso conocer las casitas que hacía el peronismo y entregaba a los sectores humildes. Y Evita la llevó a ver esas casas que eran de tipo californiano, incluso tenían garage y ciertos detalles de lujo que no eran propios de las casas de los pobres. Entonces la princesa le dijo a Evita que no entendía cuál era el sentido de gastar en una sola casa lo que permitiría hacer 10 casas modestas, digamos. Y ella le dijo, creo que no es el espíritu nuestro, nosotros no queremos perpetuar pobres, queremos fabricar clase media. Bueno, esa aspiración de los sectores humildes o vulnerables a ascender socialmente, que no se puede vehiculizar por una propiedad en general, porque el déficit de vivienda es enorme, cuando se canaliza a partir de símbolos de un progreso, como sería un televisor plano, zapatillas de marca, etcétera, eso es visto desde las clases socialmente más holgadas como un dato de la irracionalidad de los pobres. Los pobres son sospechosos con el dinero. Son vistos como que se corrompen fácilmente, los manejan con el pancho y la coca para ir a las manifestaciones, se embarazan para tener la asignación por hijo. La cantidad de personas que uno conoce que repiten permanentemente este tipo de ideas instaladas, vaya a saber cómo, y que la verdad que hacen un daño enorme, pero además, digo, sumamente injustos en lo que son los planteos y doloroso además, Jorge, porque... A ver, yo creo que está claro que las políticas económicas tienen que servir para incluir a la gente, digamos, que es impensado que un gobierno pueda sostener un programa económico que lo que hace es genera desempleo, genera desigualdad. Digo, me parece que no debiera pasar, ¿no? No debiera pasar, pero ya en mi juventud se escuchaba decir, mirá esta gente de la villa, en vez de comprarse una casa mejor, en vez de mudarse a algo mejor, se compran un televisor color, por ejemplo. Como si es lo mismo, si fuera lo mismo el gasto que implica un televisor color o zapatillas de marca o lavarropas, que en todo caso te permite sentir que algún progreso mínimo tuviste, como si eso fuera lo mismo que lo que hay que invertir para comprar una casa. Creo que hay una mirada muy condenatoria desde la visión meritocrática. Los pobres no merecen estar mejor, están tan mal como están porque no tienen vocación de progreso. Hay una mirada muy prejuiciosa. Lo que uno puede hacer con eso es empezar a... Muchos dicen no quieren trabajar, ¿no? Exactamente. La gente no le interesa el trabajo. Se consiguieron 2 planes jefes, se decía al principio del kirchnerismo, y dejan de trabajar de mucamas. Es decir, siempre están bajo sospecha los pobres, desde esa mirada meritocrática, y eso hace un daño terrible porque
fragmenta la sociedad. Ya la sociedad padece una fragmentación social muy grande y esto no hace más que ahondar eso. En lugar de desenmascarar los prejuicios que se tienen sobre los pobres para favorecer un modelo de integración social, porque cuando se ponen, nadie duda de que son ejemplo las sociedades escandinavas. Bueno, son en todo caso, y tampoco son perfectas, pero un modelo de integración social a imitar mucho más que aquello de los pobres que se queden bien abajo y no me jodan la vida, digamos, ¿no? Me parece que el proyecto de Cambiemos, dado que no tiene otra oferta, de cizanear, de fogonear esos temores y esos prejuicios, no hace más que contribuir al embrutecimiento ciudadano, y me parece que en ese sentido es aberrante como tantas cosas que uno escucha de sus referentes, ¿no? ¿Pensás en términos políticos que existe expectativa, que se puede generar algún tipo de propuesta alternativa a la que está llevando adelante Cambiemos, y que eso puede tener en definitiva un final donde comiencen a cambiar algunas cosas en la Argentina? Sí, yo creo que sí. Primero, una cosa que te asombra y vuelve a asombrarte es la centralidad que logra la figura de la expresidenta cada vez que se lo propone. Se lo propuso después de trabajar los silencios prolongados, cuando le reclamaban las cadenas, mantuvo silencios muy prolongados que nos llevaron a pensar que quizá decidía retirarse de la política. No, iba tejiendo y reuniendo sectores que se le habían alejado a fines de 2015. El último paso podría ser el de Massa. Ahora, no está dicho que se va a concretar esa unidad, pero me parece que hay datos muy concretos de que va en busca de eso, incluso planteando él que no tiene una ambición de un cargo en particular. Se habla de que su propósito principal sería colocar una serie de diputados en lugares claves, pero bueno, se está en vías de concretar también esa unidad. Y después de la sorpresa del libro, un libro que es un instrumento de tu programa permanentemente, pero es un instrumento de la cultura escrita, provoca un hecho de masas. Eso sorprende a todos, y un rating extraordinario. Inédito, ¿no? En un discurso que no era político, que no era partidario. Otra vez te desconcierta. Finalmente arma una fórmula que nadie esperaba. Y cuando el único candidato hasta hace 2 semanas a la presidencia, explícito, era Mauricio Macri. Los demás no tenían candidato y no sabíamos si Cristina se iba a retirar, se iba a confirmar, y las otras fuerzas tampoco lo tenían. Y ha cambiado, bueno, en este momento ni Macri es seguro, y en cambio la única fórmula que ya está explicitada es la de los Fernández. Las otras fuerzas, Alternativa Federal, Lavagna, no están todavía ni consolidados. Si Massa va finalmente con el kirchnerismo, Alternativa Federal me parece que o pacta con Lavagna o no le queda salida. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Jorge, te quiero agradecer muchísimo. No, ha sido muy amable. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.